invitación y por estar en tu programa. Gracias a usted. Es un balance bien interesante, pero de todas maneras comencemos por lo que podríamos considerar una buena noticia, que es la publicación que usted destaca de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que claro, son en medio de todo parámetros, ¿no?, que nos deberían guiar en una acción sumamente urgente, porque claro, uno se pregunta, aparecen estos instrumentos legales de política en ciudades, ¿no?, que ya han crecido, para empezar, de manera caótica y con todas las brechas que usted subraya. Sí, claro, Enrique. O sea, en medio de un gobierno de transición, como fue el del presidente Sagasti, y gracias al liderazgo de personas como la ministra Fernández, se pudieron aprobar dos instrumentos fundamentales para el desarrollo urbano del país y del territorio en general, que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que permite justamente orientar y ordenar mejor el esfuerzo del Ejecutivo y de los gobiernos regionales hacia la inclusión urbana. Y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una ley importantísima, porque le da marco jurídico a las diferentes acciones que se vienen dando desde hace muchos años, desde el Ejecutivo y los gobiernos regionales y provinciales, para justamente reducir las brechas urbanas que tanto padecemos. Así es. Y ahora, de todas maneras, también se vio un récord, al menos en la primera parte del año, por el lado del Fondo Mi Vivienda, lo cual nos recuerda la grandísima demanda que hay por una vivienda digna. Pero usted también advierte, pues, que finalmente la informalidad impide, ¿no?, que muchos más peruanos accedan, ¿no?, a programas como estos, que deberían ser obviamente expandidos mucho más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los obstáculos puntuales para poder ir a más con iniciativas como esta? Claro, mira, o sea, los números no mienten. El Fondo de Mi Vivienda tuvo un récord histórico en colocación de créditos, lo cual, como tú bien dices, puso en evidencia en ese momento tanto la reactivación económica como también el interés de las familias de poder acceder a una vivienda digna. Digna me refiero no solamente que tenga techo y paredes, sino que tenga agua, desagüe, tenga luz, tenga un colegio cerca, tenga una posta de salud, tenga un transporte público, porque la dignidad urbana no es solamente agua y desagüe, es todo lo que la ciudad nos ofrece para poder resolver nuestras necesidades del día a día. Pero ¿qué pasa? Para poder acceder a un crédito en vivienda necesitas tener una mínima capacidad de poder hipotecar. Y ese es el gran problema de nuestro país. Tenemos una economía informal que se ha incrementado enormemente en la pandemia y eso ha alejado a muchísimas personas y familias de poder acceder a un crédito con el fondo o a través del fondo. Y esto, a su vez, Enrique, ha dramatizado más esta necesidad del acceso a una vivienda digna en esta importante crisis, ¿no? Con la pandemia perdieron trabajo muchísimas familias, perdieron su único ingreso y no pudieron seguir pagando esos espacios precarios que habitaban, esos cuartos y esas casillas. Esto que hizo que tuvieran que buscar otras formas de habitar, invadiendo, como se ha venido haciendo hace décadas. Esto no es nuevo, esto viene desde los 60, invadiendo áreas áreas del Estado, áreas protegidas, zonas arqueológicas y zonas que están aparentemente vacantes, entre comillas. Esto puso en evidencia tanto la incapacidad del Estado de poder proteger lo que el Estado dice que debe proteger, como a su vez también esta urgencia y necesidad de las familias de poder acceder a un techo digno en medio de esta enorme crisis social. Además, con una consecuencia que precisamente grafica lo que usted señala, que es el tema del tráfico de tierras, ¿no? El problema del tráfico de tierras, que tiene que ver con corrupción en las municipalidades. O sea, es un vector de corrupción importantísimo que se amarra un poco con la necesidad de los millones de peruanos, ¿no? Es un mal que tiene muchas cabezas en realidad. Así es, Enrique. O sea, el tráfico de tierras es una de las mafias más grandes que mueven, digamos, poder y dinero en nuestras ciudades. O sea, no es un tema marginal, es un tema estructural. Es el equivalente a la minería ilegal, es el equivalente al narcotráfico en lo urbano. Las mafias traficantes de tierras colocan alcaldes. O sea, muchos alcaldes son parte de mafias. Y esto no lo digo yo, no me lo estoy inventando, lo vemos en las noticias. Alcaldes de sobre todo distritos, digamos, distritos nuevos de la ciudad, Santa Rosa y demás, o también de la zona sur de Lima, que han sido apresados por ser parte de mafias traficantes de terrenos. Y esto tiene todo sentido, pues, porque estas mafias llegan a tener tal poder que copan el Estado, acceden al Estado y lo copan, y de esa manera perfeccionan, obviamente, su actividad.
¿Tenemos salvación por ese lado? ¿Salida posible? Mira, siempre hay salvación y salida. Yo creo que, como mira, yo tengo 45 años, he vivido, recuerdo cuando era joven, chico, digamos, adolescente, la época de Alan García, los 80, cuando pensábamos que el Perú no tenía salvación y luego tuvimos diferentes momentos de crecimiento y de bonanza y también de crisis. O sea, estoy seguro que tenemos salvación. O sea, no podemos dar por descontada nuestra capacidad de poder gestionar el territorio que habitamos y poder distribuir ese bienestar que se genera en las ciudades a las personas. Porque, Enrique, nadie se acerca a una ciudad para ser pobre. Cualquier persona que viene de un centro poblado, digamos, de una zona rural, a una ciudad, viene porque está buscando acceder a ese bienestar que la ciudad genera. Por ende, la ciudad es siempre un motor de bienestar, es un motor de entusiasmo, de trabajo. El rol del municipio es justamente saber planificar ese acceso al bienestar, poder equilibrar el desarrollo, para que todas las personas que acceden a la ciudad tengan mínimamente esos beneficios que la ciudad le ofrece, como es agua, desagüe ni hablar, electricidad, poder acceder a un transporte público, una ambulancia, un camión de bomberos, una escuela, una posta médica, un parque. Esos son derechos básicos urbanos, que en nuestras ciudades y en el Perú pareciera que fueran lujos de algunos pocos. Así es, y bueno, y ya que somos de la misma generación, Aldo, también vivimos los periodos de Luis Castañeda Locio, que ha fallecido hoy y que, claro, puede ser un personaje que puede despertar en algunos críticas, en otros, pero Castañeda Locio, lo interesante es que, de alguna manera, leyó muy bien en su momento, ¿no?, pico como político, esas necesidades que usted describe, las famosas escaleritas, ¿no?, los hospitales de solidaridad. O sea, si recordamos precisamente, ¿no?, estos temas, bueno, el proyecto del Metropolitano, que tenía una larga historia, pero bueno, finalmente él lo llegó a concretar y toca muchas de las carencias que usted acaba de repasar, incluido desde transporte hasta estos accesos pues elementales. Las famosas escaleritas construyeron prácticamente su carrera como político porque leyó esa necesidad de la gente. Cabe preguntarse ¿cuánto hemos avanzado desde entonces? Seguramente mucho, ¿no?, en determinados sectores de la ciudad, pero en otros no tanto, ¿no? Sí, como tú bien dices, Enrique, el señor Castañeda tuvo la habilidad y la visión política de leer esas carencias enormes que se venían agudizando, sobre todo se acrecentaron con el gobierno de Fujimori, digamos. Yo repito, las estadísticas nos muestran que con el gobierno de Alberto Fujimori y la liberación de la ocupación de las tierras fiscales, hay un incremento enorme de las invasiones. Ajá. Esto evidentemente generó pues una masiva ocupación de zonas que no tenían ni siquiera acceso, o sea, no había ni cómo llegar. Claro, Luis Castañeda lee esta realidad urbanística y también lee que el alcalde Andrade en ese momento se había enfocado más en la llamada Lima Centro. Además, acuérdate que su gran obra, la obra con la que él cierra su periodo, es la vía expresa de Javier Prado, que fue diseñada y que lo raro, digamos, una cosa que siempre nos hemos preguntado por qué. O sea, un alcalde que tuvo una visión urbana integral hizo una obra 40 años después de la vía expresa de Bedoya, que sí se pensó para un sistema de transporte masivo, como era el metro, que luego finalmente fueron estos buses, ¿se acuerdan los Ícaros? Esta vía expresa de Javier Prado se hizo para los autos particulares, sacando el transporte público de la zona exclusiva, lo cual generó un ruido muy importante y fue utilizado, acuérdate, como un discurso para decir que es el alcalde de los ricos. Entonces Castañeda usó esto y justamente visibilizó y digamos, llegó a esos vecinos. Pero, Enrique, no hubo un esfuerzo ni intención de acercarnos, sino fue de llevarles. ¿Me explico? O sea, yo le llevo la escalera, claro, le llevo las cosas, pero yo no lo acerco, o sea, no los integro a la ciudad. Y finalmente esas escaleras, que fueron una solución bastante básica, pero finalmente efectiva, para poder acercar a esas personas que subían, que siguen subiendo hoy, pero subían en ese momento por tierra atrás, se consolidó una condición de vida sumamente precaria y inurbana. O sea, ni tú ni yo, o sea, nadie busca acceder a su casa a través de 50 y pico escaleras, ¿me explico? Y ni te digo menores de edad, cochecitos de bebés, adultos mayores, hoy en el COVID. Enrique, o sea, una emergencia, una ambulancia, un patrullero, camión de bomberos, ¿cómo llega? ¿Por escaleras? Claro. No, efectivamente recuerda pues las carencias que
que persisten. Y esto, cuando hablamos de integrarnos, hablamos también de transporte. Yo quería preguntarle en este balance que usted señala, ¿cuánto preocupa esta también? Acabamos de hablar de la contrarreforma universitaria, pero ahí también podría decirse una contrarreforma del transporte, porque hay estos intereses, que es un debate complejo, ¿no? Porque claro, están los colectiveros, entonces se reclama desde sectores del gobierno que los colectiveros también tienen, ¿no?, derechos, y las empresas nacionales, etcétera, etcétera, pero al final ellos expresan lo que ha sido el caos del transporte en todos estos años y que tiene que ver con la calidad de vida que usted está describiendo, tan deficiente. ¿Le preocupa esa contrarreforma del transporte? ¿Qué es lo que qué es lo que el gobierno en todo caso debería impulsar en medio de esta aparente confusión de mensajes, ¿no? Totalmente. O sea, y creo que si en algo la opinión pública ha estado de acuerdo, más allá de los matices, ha sido en que no se puede retroceder en el intento de reformar la manera como nos movemos en la ciudad. O sea, eso está clarísimo. O sea, que un ministro de transporte, que ojo, es transportes y comunicaciones, o sea, ve la manera como nos movemos a nivel territorial. No solamente nos movemos por carretera, nos movemos por aire, por mar, cómo movemos información y data. O sea, la escala del MTC es inmensa. Entonces, estar enfocados, me explico, en hablar y negociar con transportistas, me parece que hay un problema de escala importante. Porque además para eso se creó la ATU. Justamente la ATU se crea para poder resolver la poca eficiencia de Lima y el Callao de poder resolver en conjunto una reforma integral de transporte. ¿Para qué? Para no seguirnos peleando como nos peleábamos antes. No sé si te acuerdas, la licencia del Callao, sí, claro, se metían en Lima y viceversa y tal y tal. Guarochirí, ¿no?, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces la ATU se genera para poder pasar por encima de esas competencias provinciales y poder decir, no, eso es una ciudad, es un continuo urbano y lo vamos a ver de esta manera y tiene competencias para ello. Por eso es que cuando vemos a un ministro hablando, ¿no?, hablando con transportistas, uno dice, aquí algo no está funcionando bien, hay un problema de escala, ¿no? Y creo que eso es un tema que se vio, se denunció y bueno, y se pudo frenar, pero la realidad es que a 4 años ya de la creación de la ATU y a 3 de su implementación, si bien han habido avances, porque también es fácil criticar sin ver la complejidad real que eso significa, la realidad es que hoy no tenemos realmente una evidencia en las calles de esa reforma y seguimos teniendo combis, clústeres y todo lo demás. Entonces hay un problema de fondo que tiene que ser evidentemente fortalecido por el Ejecutivo y no interrumpido, observado, me explico, contrarreformado, que no tiene ningún sentido. Una megalópolis, ¿no?, de 10 millones de habitantes, en realidad con lo que ya podríamos denominar guetos de modernidad, ¿no? Y estas zonas amplísimas, ¿no?, donde cabe y es sumamente urgente cerrar las brechas que usted describe. Aldo Facho, arquitecto urbanista, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique, por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar con Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el